Buenas tardes. Pues lo tienen en silencio. Buenas tardes, es un gusto que están todos aquí presentes. Vamos a presentar al ingeniero Marco Ulate, ingeniero industrial con maestría en sistemas del Tecnológico de Monterrey, especialista en estrategia, innovación, productividad, gestión de liderazgo y capital humano. Director y socio fundador de Integra Management Outsourcing, con más de 30 años de experiencia en dirección empresarial en la industria de servicios y manufactura. Exitosa carrera en áreas de gestión comercial, estrategia, productividad, procesos, innovación y capital humano. Ingeniero Marco, con ustedes están esperándolo para oírlo atentamente. Muchísimas gracias, Claudia. Voy a compartir mi pantalla dándole primero que todo las gracias a todos ustedes por su presencia y por acompañarnos esta tarde. Les pido solamente que me confirmen si ven mi pantalla. Sí, sí. Buenísimo, excelente. Muy bien, pues me han pedido que comparta con ustedes unos minutos sobre el tema de competencias conductuales y técnicas. ¿Qué tema más apasionante en estos tiempos en donde el éxito de las empresas está centrado en las personas y no en la tecnología? Un tiempo en el que se habla del capital humano y no de la gente como un recurso simplemente de la organización. Creo que viene a aportar un valor trascendental para el desarrollo de nuestra sociedad, el pensar que las personas son un conjunto de habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes que son especialmente buenas para ciertas posiciones. No toda persona es buena para cualquier posición, no toda empresa es ideal para cualquier persona. Y eso tiene que ver mucho con las competencias y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Como ya Claudia mencionó, mi nombre es Marco Ulate. Yo me asusto cuando veo 30 años de experiencia, pero sí, aparentemente han pasado algunos años en mi vida profesional y pues la verdad es que eso me enorgullece muchísimo y me responsabiliza muchísimo más de el poder compartir con mis clientes y con la sociedad en general estos conocimientos que la vida me ha dado y que estoy seguro que puede contribuir y ayudar a muchas personas y empresas. Tenemos una pequeña agenda, haré una pequeña introducción, hablaremos de la historia, de las competencias, cómo nace este tema, hablaremos del concepto de las competencias y algunos tipos de estas competencias, hablaremos de cómo sistematizar a las competencias y no solo verlas como un concepto, y finalmente veremos algunos beneficios. El mundo de las competencias es muy profundo, muy amplio, pero tenemos solo 40 minutos, así que vamos a tratar de buscar la esencia de este tema y pues ya más adelante podemos ir compartiendo en otras ocasiones, en otros escenarios, más conceptos sobre este tema. Le pido a Claudia y a Miti que me acompañen si hay personas que quieren tener una participación o si hay alguna pregunta en el chat, me lo hagan saber porque no tengo forma yo de verlo directamente. Muchísimas gracias por esa ayuda. Muy bien, y para hablar de las competencias es absolutamente necesario entender a las organizaciones modernas y su entorno. Y para ello es necesario decir que el cambio es lo más permanente de las nuevas organizaciones. No hay empresa sin cambio. No hay cambio que no pueda o deba acoplarse a la realidad de una empresa. Una empresa que no cambia es una empresa que
que se apunta hacia su muerte, hacia su cierre, hacia su obsolescencia. ¿Por qué? Porque más que nunca nos encontramos en una sociedad competitiva que no solamente compite su empresa con el vecino del frente o con la empresa que está en el otro estado o en la otra provincia, sino que más y más nos enfrentamos al reto de ser competencia de competidores globales, empresas que operan en Internet, que se visibilizan para todo el mundo constantemente. Para prueba un botón, yo estoy en San José, Costa Rica en este momento, y algunos de ustedes estarán, la mayoría en Honduras, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y con ese cambio viene la innovación. Los productos y los servicios se innovan constantemente y eso representa para nuestras empresas una amenaza. Y por lo tanto, nuestras empresas que se enfrentan a los cambios disruptivos del entorno necesitan cambiar no solo a ese mismo ritmo, sino que más bien a un ritmo más acelerado que su entorno para mantenerse competitivos y para ser líderes en sus diferentes quehaceres. En ese sentido, las personas, el capital humano, se convierte en un elemento esencial de la competitividad. No es suficiente con tener la mejor infraestructura, el mejor producto, los mejores sistemas, sino que es necesario asegurarse de que esos procesos, ese producto, esa infraestructura, ese conocimiento es administrado y operado por el mejor capital humano. Sabemos ya de por sí que las personas de nuestras organizaciones son contratadas para trabajos finitos, pero que esas personas tienen un potencial increíblemente mayor que el que por el que es contratada esa persona. En ese sentido, tenemos un potencial enorme dentro de nuestras organizaciones, toda vez que entendamos cómo nuestra estrategia y la dirección a la que se enruman nuestras empresas pueden alinearse con los intereses y las necesidades de las personas, porque toda vez que haya un alineamiento mayor, esas personas van a poder dar un mayor potencial, van a poder dar una mayor capacidad. Y esas competencias conductuales y técnicas necesarias se van a potenciar todavía de una mayor y mejor manera. En ese sentido, nos deberíamos preguntar qué tan sensibilizadas están nuestras empresas a ese entorno competitivo en el que estamos, cuánto conocemos ese entorno y cómo estamos planeando el futuro de nuestras organizaciones a partir de las capacidades que requieren de su capital humano para enfrentar esos nuevos retos constantes y crecientes. Esa es la pregunta viva que todas nuestras organizaciones nos debemos hacer. Quien no se hace la pregunta le podría pasar como a este viejillo, ¿verdad? Que va tratando de avanzar, pero lo que está haciendo es entorpecer a este bote, ¿verdad? Que va en una misma dirección. ¿Para dónde va el bote de nuestras organizaciones? ¿Y para dónde va el bote de nuestros colaboradores? ¿Son los más apropiados para las posiciones? ¿Son los que van a contribuir al éxito futuro? Esa es la gran pregunta detrás del concepto de las competencias conductuales y técnicas que debemos hacernos. Porque si encontramos la respuesta correcta, vamos a encontrar también a las personas correctas para las posiciones correctas de nuestra organización. Y eso nos lleva ineludiblemente a un proceso de transformación. ¡Qué belleza! Sí, enfrentar el futuro de nuestras organizaciones significa estar dispuestos a transformar. Y la transformación
empieza y termina en la gente, en usted y yo. En ese sentido, el éxito inicia y finaliza en nosotros. Y reside de una manera especial en las unidades, en los departamentos, en los conglomerados de recursos humanos de las organizaciones. No tiene su empresa un departamento de recursos humanos, no se preocupe, usted está aquí, usted puede iniciar la carrera del éxito de su organización sabiendo cuáles son las competencias que requieren los diferentes puestos de su organización y buscando la persona correcta para esa posición. Tiene su organización un departamento, una unidad de recursos humanos, esa unidad es madura y tiene muchísimos años de trabajar en los diferentes esfuerzos de desarrollo, de reclutamiento, ¿verdad? De crecimiento. Perfecto, excelente. Está también en el lugar correcto porque puede mejorar lo que está haciendo hoy. Nosotros estamos aquí para aportar un granito de arena en ese esfuerzo, no importa en dónde su organización esté, siempre hay campo para la mejora. En ese sentido, nos enfrentamos vamos a decir, como esfuerzos de transformación ante la paradoja del cambio. Si hay algo que nuestras organizaciones, en lo que nuestras organizaciones son retadas, es en la capacidad de la transformación cultural. Y cuando hablamos de que nuestras organizaciones basadas en personas requieren transformarse, requieren cambiar, eso representa para nosotros dos caminos. Y esos caminos podrían ser cambiar por cambiar, es decir, cambiar por cumplimiento, es decir, imponer el cambio, o cambiar porque yo gestiono el cambio, es decir, cambiar porque entiendo y me quiero comprometer con el cambio. Cuando hablamos de competencias conductuales, esa transformación de la organización va a requerir un cambio y las personas van a tener que transformar su comportamiento y sus conocimientos y sus actitudes para acoplarse a lo que nuestros clientes necesitan de nosotros como empresa y lo que nuestra empresa necesita de nosotros como personas. Ya no somos los héroes que con nuestro conocimiento venimos a enseñarle a las empresas cómo hacer las cosas, sino que somos el potencial que se quiere transformar para dar lo que nuestra empresa requiere para sus clientes en el tiempo. Y aquí entonces este juego de quién es primero, el huevo o la gallina, empieza a jugar, ¿verdad?, un papel preponderante. Y nosotros, como capital humano de nuestras empresas, al sensibilizarnos al cambio, entendemos que las competencias conductuales y técnicas de las que vamos a hablar, de nuestras posiciones, son única y exclusivamente exitosas en la medida en que se orienten a ese cliente que nos pide hoy un servicio, que nos pide hoy un producto y que toda la sistemática de nuestra empresa para construir ese servicio y para construir ese producto tiene que estar perfectamente alineada. Y ese alineamiento lo encontramos a través de nuestra gente. Al final de cuentas, uno podría hablar de que las competencias conductuales tienen sentido cuando se enlazan a través de un sistema, a través de un proceso de administración de esas competencias dirigidas a nuestros clientes, toda vez que nos ayuden a mejorar la efectividad en los procesos sustantivos de los recursos humanos. ¡Qué maravilla! Pero no queremos mejorar los procesos sustantivos de los recursos humanos per se, sino siempre en virtud de mejorar la calidad del servicio al cliente, en virtud de mejorar nuestra posición competitiva en el mercado, es decir, darle sentido a la razón estratégica de nuestra empresa.
Y es entonces cuando podemos hablar de que nuestras organizaciones cuentan con un sistema de gestión por competencias. Y no simplemente decir, sí, yo conozco las competencias que requieren nuestros empleados, las tenemos mapeadas en sus job descriptions y pues tenemos una evaluación anual de esas competencias. Sí, eso es bueno, pero si queremos aspirar a lo mejor, deberíamos decir que contamos con un sistema de gestión por competencias. Al final de cuentas, lo que estamos tratando de hacer es construir un mecanismo que nos permita reclutar al mejor talento porque conocemos qué es lo que necesitamos, contratar a ese equipo de trabajo ideal, desarrollar a esas personas dentro de nuestra organización acorde a los requerimientos de las diferentes posiciones que están alineadas con la estrategia y con el cliente y, por qué no decirlo, llevar a esas personas a mejores niveles, incluso a lo que podríamos decir sea su transición hacia sus retiros, ¿verdad? Pero el eje central de un sistema de gestión de competencias gira en torno a los procesos de entrada de los recursos de ese capital y de el desarrollo de ese capital. Si pudiéramos resumir en 2 filminas la historia de las competencias conductuales y técnicas, diríamos que la capacidad de ejecutar un trabajo en la historia de las empresas ha ido cambiando y su conceptualización también ha ido cambiando y podríamos decir que en los años de 1800 el enfoque del trabajo estaba principalmente basado o centralizado en el productor, ¿verdad? En el producto, en mi proceso. Y eso ha ido evolucionando hacia un enfoque donde el cliente es el rey. Estos 2 grandes cambios de enfoque han cambiado y evolucionado la forma en que pensamos nuestro trabajo en las empresas. Y por qué no decir que ese cliente, ¿verdad?, nos ha orientado de una manera más puntualmente a el enfoque de servicio, ¿verdad? Y eso tiene una relevancia absoluta para la competitividad de nuestras empresas. Pero no es suficiente con decir que en esta historia la capacidad de saber hacer lo es todo. No, hay muchas personas que saben muchísimo, hay personas que saben muchísimo, que tienen habilidades increíbles, pero no tienen la actitud correcta, no tienen las competencias blandas o transversales que se requieren en las organizaciones. Y entonces podríamos decir que en esa historia el saber hacer se ha ido transformando a saber hacer, a querer hacer y al poder hacer, que son cosas diferentes. En ese sentido, nuestro enfoque de las personas ha cambiado de dominantemente ser productores a estar principalmente enfocados en los clientes. Bueno, es que en los 800 y más, cuando el enfoque era basado en el productor, es decir, que estaba muy basado mucho más en las competencias técnicas, le podíamos preguntar a Henry Ford, ¿verdad?, qué pensaba de su empresa, y él podía decir que el cliente podía pedir cualquier coche pintado de cualquier color, ¿verdad?, salvo que fuera solamente negro, ¿verdad? Él decía, el cliente puede tener un coche pintado de cualquier color siempre y cuando sea negro, ¿verdad? Redundantemente hablando, esta es una manera muy limitada de ver al cliente y sus necesidades. Hoy diríamos que esto es un disparate, pero bueno, esto le llevó en aquel momento a Henry Ford a ser una empresa muy exitosa, porque no había coches de otro color más que negro.
¿verdad? Hoy nosotros podemos escoger el color, el tamaño, el diseño, lo que queramos, ¿verdad? Claro, vean que el pensamiento de él sobre quién es el cliente, ¿verdad? Era también muy limitado. Es más, él dice que si le hubiera preguntado a la gente que qué querían, hubieran dicho que caballos más rápidos. Claro, hay personas que tienen una visión más allá de lo que pudiéramos pensar o pedir, pero esa visión claramente, y el ejemplo es perfecto porque una afirmación como esa, hoy es una afirmación que la vemos con unos ojos reticentes y cuestionadores, ¿verdad? Es decir, que en ese enfoque del productor, lo que importaba era que usted supiera apretar un botón o poner un tornillo o poner una carcasa. No importaba si usted pensaba, no importaba su capacidad analítica, ¿verdad? Su trabajo era repetitivo y monótono. Estaba concentrado muy en una misma tarea. Bueno, eso es muy diferente a lo que usted y yo vivimos hoy, ¿verdad? Donde las cosas cambian todos los días, donde podemos decir que el enfoque está basado en el cliente. Y cuando las cosas están basadas en el cliente, empezamos a hablar de otras habilidades y capacidades que en el tiempo de Henry Ford no eran necesarias, pero que hoy son absolutamente críticas para ser exitoso en cualquier trabajo. Y es que cuando hablamos de enfocar nuestro servicio, nuestro producto en el cliente, ineludiblemente tenemos que hablar de liderazgo, tenemos que hablar de un enfoque basado en procesos, tenemos que hablar de la participación de la gente en el éxito de nuestro negocio, tenemos que hablar de integración de sistemas, de mejora continua, etcétera, etcétera. Todos los cuales son características inherentes a las personas. Es decir, en los tiempos de Henry Ford, lo que era importante era el producto. Y hoy lo que es importante es la persona. Las dos son P's, pero son P's muy diferentes. Y ese cambio de enfoque le ha llevado a un Apple o a un Spotify a ser las empresas más grandes del mundo en productos que son muchas veces intangibles, ¿verdad? Bueno, usted puede tocar una Mac o puede tocar un iPhone, sí, lo puede tocar, es un producto, pero es un producto que está muy orientado a las necesidades del cliente. De la noche a la mañana, ¿verdad? Cuando Apple sacó sus primeras versiones de iPhone, los Blueberry se vinieron como cascada al suelo, ¿verdad? Cuando Spotify sacó su plataforma, el mundo de los CDs se vino al suelo. Qué interesante, empresas que lograron entender qué esperaban sus clientes y lograron innovar en una forma tal que le dieron el giro a su negocio. Cómo nuestras organizaciones, la suya y la mía, están pensando en su cliente de tal manera que la gente de nuestra organización está pensando a cómo reinventar, a cómo ser disruptivos y a cómo mañana amanecer con productos y servicios totalmente revolucionarios. Eso quiere decir que las capacidades actuales y que nos han llevado al éxito de nuestras organizaciones no son suficientes para el futuro. Y es que nosotros no hacemos el tema de competencias conductuales y técnicas para ser exitosos hoy solamente, sino que debemos verla de cara al futuro de nuestras organizaciones. En esta gráfica de 1996, que ya hasta está obsoleta, vean cómo Apple, ¿verdad?, frente a Microsoft o a IBM, era una empresa realmente disruptiva en el mercado. Lo interesante es que es una empresa que hoy, esto es un reporte de hoy, ¿verdad?, de resultados del ciclo 2022, y Apple se consolida como la segunda compañía más grande a nivel mundial, de mayores utilidades. ¿Qué están haciendo estas empresas para mantenerse en la punta de la competitividad? Bueno, esa manzanita no se vende sola.
Esa manzanita tiene personas como usted y como yo que han entendido que sus capacidades son esenciales para el éxito de sus empresas y que se ha involucrado desde sus posiciones a la transformación de sus empresas. Y eso lo podemos lograr a través de esas competencias. Bueno, que no nos pase en nuestras empresas como le está pasando a Europa. Hoy, cuando hablamos de transformación digital, que ya es una realidad y que la pandemia nos forzó a maximizar y a exponenciar esa transformación, que no nos pase como a regiones como Europa, que para el 2020 se proyectaba un gap de más de 500,000 profesionales digitales que no tenía. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son las habilidades de nuestras empresas que requiere el futuro de nuestras empresas y que aún no tenemos? ¿Estamos logrando cerrar esa carrera? ¿Conocemos cuáles son esos gaps? Esas preguntas son hermosísimas porque nos pone a pensar en el futuro, no solamente el hoy, porque el hoy se acaba a las 12 de la noche. El éxito del hoy se acaba a las 12 de la noche y mañana, el éxito de mañana lo tenemos que haber construido hoy. ¿Cuáles son esos gaps? ¿Cuáles son esas habilidades que requieren nuestras empresas y que no estamos logrando superar? En otras palabras, para responder esa pregunta concreta en cada uno de nuestros empleados, necesitamos estarnos haciendo la pregunta constante de ¿cuál es el servicio que nuestros clientes necesitan? ¿Y cómo podemos maximizar ese valor al cliente y minimizar, voy a decirle de manera general, el desperdicio? Porque el desperdicio puede ser desperdicio de recursos, el desperdicio de talento, el desperdicio del conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos minimizar el desperdicio y maximizar el valor del cliente a través de nuestra gente? ¿Y cómo podemos, a través de la misma gente, descubrir cuáles son esas competencias, cuáles son esos conocimientos, habilidades, actitudes que nuestras organizaciones necesitan para ser la mejor? Cuando nosotros hablamos de competencia, claramente nos evoca la palabra competir, ¿verdad? Y es que para competir como empresa necesitamos competir con nuestra gente y nuestra gente necesita ser la mejor. Cuando hablamos de competencias conductuales y técnicas, hablamos de tener a la mejor persona en el puesto correcto, a la mejor, no a una muy buena persona. Hablamos de tener a la mejor, porque cuando nuestras organizaciones tienen a las mejores personas dando lo mejor de sí, nuestras empresas se convierten en las mejores empresas del mercado. Qué maravilla, ¿no? Porque les damos el mejor valor a nuestros clientes. Vamos a pasar un poquito de esa historia a los conceptos de competencia. No sé si tenemos a este punto algún comentario, alguna pregunta. Muy bien, seguimos adelante. ¿Qué son las competencias? Tal vez le estoy hablando a personas que ya son expertas en el tema de competencias, pero siempre la reflexión nos ayuda a mejorar nuestro entendimiento y nos ayuda a perfeccionar lo que estamos haciendo en torno a este tema. ¡Qué maravilla! En esta filmina vemos una cantidad de líderes que ha impactado el mundo. El mundo. Una sola persona ha logrado impactar de manera significativa al mundo. Están nuestro capital humano, nosotros mismos y nuestras organizaciones creando impactos trascendentes. Estamos impactando al mundo, tenemos esa visión dentro de lo que hacemos. Es que estas personas tenían unas competencias que los hacían únicos. Y entonces vale la pena entender cuáles eran esas competencias, vale la pena con una lupa entender qué es esa competencia y cómo podemos descubrir esas competencias en nuestras organizaciones
para hacernos únicos. Y cuando hablamos entonces de competencias, hablamos de unas destrezas, ¿verdad? Es decir, saber hacer algo. Cuando hablamos de destreza, respondemos a la afirmación, yo puedo hacer eso. Es aplicar un conocimiento de una manera concreta en un trabajo. Yo puedo hacer eso. Y cuando hablamos de conocimiento, que es parte de las competencias, ¿verdad? Respondemos a la afirmación, yo sé esto. Pero hay una diferencia entre yo sé hacer y yo puedo hacer. Son dos cosas muy diferentes. Muchas veces nosotros sabemos hacer cosas, pero no podemos hacerlas. Saben nuestros colaboradores hacer y pueden hacer nuestros colaboradores lo que se requiere de ellos, son cosas muy diferentes. El rol social en las competencias conductuales y técnicas juega un papel importantísimo, ¿verdad? Porque responde a la afirmación, esto es importante y por eso lo vamos a hacer. Cuando las necesidades de tu organización se alinean con las necesidades de tus colaboradores, entonces las personas entienden que lo que las organizaciones hacen es importante y tiene un impacto importante para ellos. Pero si hay una desvinculación entre lo que es importante para la organización y lo que es importante para las personas, entonces las personas no van a lograr entender por qué es importante lo que hacen. Entonces, el reto suyo y mío dentro de nuestras organizaciones es ayudarle a las personas a descubrir la importancia de lo que hacen, en tanto eso que hacen también impacta lo que es importante para las personas. Y alguien muy al estilo Henry Ford podría decir, pero a mí qué me importa lo que las personas quieran o entiendan que es importante para ellos. Yo los contraté para hacer un trabajo y tienen que hacerlo. Ok, posiblemente esas personas van a hacer el trabajo, pero van a dar el mínimo. Y cuando una empresa está constituida por personas que hacen el mínimo, es decir, por aquello por lo que se les contrata, entonces son personas que transforman sus empresas en empresas mínimas. En empresas mínimas, porque esas empresas hacen lo que se les contrata, hacen lo mínimo. Las empresas que impactan verdaderamente a sus clientes son las empresas que alinean lo importante de las personas a lo importante de las empresas, y entonces esas personas convierten las empresas en empresas que dan lo máximo, y cuando esas empresas dan lo máximo son las mejores. Qué fórmula más maravillosa, pero no es tan sencillo crear esa fórmula, transformar esas fórmulas. Las competencias también tienen que ver con la autoimagen, es decir, responde a la afirmación, este soy yo soy así, yo soy como este, yo soy como aquel. Yo me defino de esta manera, porque las competencias son inherentes a las personas. Y como es inherente a la persona, tiene y pasa por quién es la persona que yo contraté. Si a su empresa no le importa quién es la persona que contrata, su empresa tiene una oportunidad de mejora muy importante. Es importante la persona que está detrás del currículum. Es importante la persona que está detrás de esa posición. Es lo más importante, la persona. Y eso tiene también que ver muchísimo con las competencias. ¿Qué motiva a las personas? Es sumamente importante. ¿Qué lo motiva a usted en su posición? ¿Por qué usted hace lo que usted hace? Las competencias, en el mundo de las competencias se dice que cuando usted contrata a una persona con las competencias apropiadas, esa persona va a disfrutar muchísimo lo que hace, porque está utilizando las competencias que le son naturales.
Si para una competencia el trabajo en equipo es esencial, pero usted contrató a una persona que es individualista, esa persona no va a disfrutar su trabajo. Quizás lo va a hacer, pero no va a disfrutar. Pero para poder potenciar a esa persona en este trabajo que requiere trabajo en equipo, usted tiene que haber evaluado preliminarmente esas capacidades de esas personas antes de ser empleado suyo en su capacidad de trabajar en equipo. Ahí es donde entonces el conocer esas competencias, cuál es la competencia que requiere mi organización y conocer a la persona es esencial, porque vamos a garantizar con un alto grado de probabilidad de que esa persona va a disfrutar el viaje en su empresa. Eso es lo que queremos hacer, que las personas sean naturales en sus empresas para que sean exitosas. Finalmente, las competencias también tienen que ver con el carácter, es decir, tienen que ver con el ADN de las personas. Bueno, yo, su servidor, Marco Ulate, soy una persona tremendamente intensa en lo que hago, me encanta, yo soy un apasionado de lo que hago, ¿verdad? Bueno, esa es una característica. Si usted necesita contratar a una persona que sea calmadita, calladita, que no comparte mucho, pues yo creo que yo no voy a poder servirle en su empresa, porque mi carácter es naturalmente ser una persona apasionada. ¿Qué le parece? Entonces, esa es una característica más del mundo de las competencias. Todo este conjunto de características que hemos repasado juntos son lo que vendría a constituir el concepto de competencia. Y cuando hablamos entonces de competencias, podríamos dividirlas en dos grandes grupos: las competencias transversales, o también conocidas como competencias blandas o suaves o soft. Hemos escuchado en inglés la expresión también soft skills, habilidades blandas o transversales. Y cuando hablamos de habilidades blandas o transversales, podemos dividirlas en dos grandes grupos. Podemos hablar de competencias transversales organizacionales, es decir, aquellas que todo empleado de nuestra empresa requiere tener. Por ejemplo, yo mencioné ahorita el caso del trabajo en equipo como una competencia individual, pero podría ser que su empresa requiera el trabajo en equipo como una competencia blanda organizacional. Es decir, toda persona, independientemente de la posición a la que vaya, necesita tener la competencia de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque esta es una empresa donde todos trabajamos en equipo. Se requiere eso para ser exitoso. ¡Qué maravilla! Si usted no sabe cuáles son las competencias organizacionales que su empresa necesita, es tiempo de descubrirlas. Es tiempo de preguntarse a nivel estratégico cuáles son las competencias blandas que su organización necesita. A manera de ejemplo, yo les ofrezco la comunicación asertiva, la orientación al cliente. Son competencias que a manera de ejemplo les muestro. Pero también cada persona para su posición específica, ¿verdad?, tiene competencias que le van a hacer exitoso o que son requisito para esa posición. Es decir, habilidades, conocimientos, valores, motivaciones, rasgos de personalidad, etcétera, que me van a ayudar a ser exitoso en esa posición particular. Vean que cuando hablamos de competencias suaves o blandas, ¿verdad?, estamos hablando de más características que no son tan concretas como sí lo son las competencias técnicas, ¿verdad?, que se refieren a habilidades y conocimientos técnicos, es decir, el saber hacer algo, poner un chip, saber manejar Excel, poder redactar una carta, poder hacer una contratación de un colaborador, poder hacer una evaluación de desempeño. Son habilidades técnicas concretas, ¿verdad? Pero la actitud, el valor, la motivación son rasgos que caen más en la bolsa de las competencias blandas o suaves. Esta diferenciación de competencias ayuda mucho
porque a la hora de construir esas habilidades podemos darle un tratamiento diferenciado a cada una y la evaluación de las mismas también es diferente, ¿verdad? Una es más perceptual. Cuando hablamos de las competencias suaves o blandas, hablamos de evaluaciones perceptuales, es decir, tiene un cierto grado de subjetividad y a través de los mecanismos que nosotros conocemos y podemos eventualmente compartir con ustedes, el objetivo es objetivizar lo más que se pueda la evaluación de las competencias blandas porque su naturaleza es subjetiva. Mientras que las competencias técnicas, por su naturaleza, son concretas, son tangibles, las puedo ver, medir, concretar y por lo tanto, ¿verdad? Su caracterización y su evaluación es mucho más sencilla, ¿verdad? Es mucho más concreta. ¿Ok? Ambas nos ayudan a tener un excelente desempeño, un desempeño extraordinario, pero son diferentes en su naturaleza. Independientemente de la competencia que sea suave o blanda, siempre hablamos de destrezas, hablamos de actitudes y hablamos de conocimientos. Y tienen otra característica las competencias, y es que son permanentes. Es decir, no es algo que yo puedo sacar un día y ya el día siguiente no la necesito. No, las competencias son características permanentes, ¿verdad? Y el último elemento, la última característica es que nos van a derivar a una ejecución exitosa. Y cuando hablábamos de éxito, hablábamos de ser el mejor, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, estas competencias nos van a llevar al éxito, a ese desempeño único, ¿verdad? Además, podríamos generalizar algunas de estas competencias justamente cuando esas competencias son organizacionales. Podríamos dividir o caracterizar a las competencias en 4 ejes principales. Podemos hablar del saber, es el primer eje. Yo sé hacer esto y por lo tanto eso apunta al conocimiento. Yo sé, tengo el conocimiento. Y esa tiene que ver con las competencias técnicas. El saber ser tiene que ver más con las actitudes que necesito para desempeñar una posición. Eso tiene que ver con competencias blandas. El saber hacer tiene que ver con las habilidades. Yo puedo saber, ¿verdad? ¿Qué es el Excel? ¿Verdad? Y puedo saber interpretar una hoja de cálculo, pero no necesariamente puedo saber hacer una suma en una hoja de Excel. Y eso es una habilidad y es una competencia técnica. Y finalmente, el cuarto eje es el saber estar y es la motivación, y esto también tiene que ver con competencias blandas o suaves. ¿Ok? 4 ejes. 2 de los cuales se refieren a competencias técnicas, 2 de los cuales se refieren a competencias blandas. Lo que pasa es que en las competencias hay cosas que son fácilmente medibles y hay otras que no. Decíamos que lo que es competencias técnicas que tienen que ver con destrezas y conocimientos son más visibles, son más fáciles de medir, pero cuando yo entro a rasgos de personalidad, valores, motivaciones, eso está más oculto. Y entonces necesitamos instrumentos adicionales, psicométricos y de otra naturaleza para medir el comportamiento a través de la experiencia, de ejemplos, de historias de las personas que me permitan indagar y profundizar en ese iceberg que normalmente está oculto a nuestra vista. Es por eso que cuando nos convertimos en expertos en competencias, necesitamos no solo saber, sino aprender a hacer, por ejemplo, una evaluación de competencias blandas o una evaluación de una caracterización de competencias para una posición. Esto es bien importante. Entonces, eso quiere decir que cuando seleccionamos el talento correcto para las posiciones, los factores críticos están en
Saber si puedo hacerlo, saber si quiero hacerlo y si es compatible con la organización. Vean que no es solamente saber si puedo y quiero, sino saber si la combinación de estos dos elementos son y están alineados con los intereses propios de la organización. Ahí es donde logramos, estos tres elementos, vamos a decir que son las tres patas del banco. Un banco con dos patas se cae, un banco con una pata se cae, pero cuando tiene tres, se mantiene firme. En ese sentido, necesitamos asegurar que puedo hacerlo, que quiero hacerlo y que esa persona es compatible con mi organización. Cuando hablamos de la competencia, vemos en la pantalla una definición típica de la competencia y podemos decir que esa competencia atañe a la persona. Cada uno de nosotros tenemos un nivel de competencia. Cada competencia requerida para una posición está presente en mi persona en una medida. Y yo tengo que descubrir cuál es el nivel de esa competencia que tengo yo, Marco Ulate, para el desempeño de una función en una posición particular. Yo tengo que ser capaz de medir la presencia del nivel de esa competencia en mi persona a través de evidencias, tanto para las competencias técnicas como para las suaves o blandas. Yo voy a tener que buscar evidencias. Si mi trabajo es hacer hojas de cálculo en la contabilidad, yo tengo que poder ser evaluado en la calidad de las transacciones que hago en esa hoja de cálculo o en ese sistema de SAP o en ese, etcétera, ¿verdad? Yo tengo que poder evidenciar que soy capaz. Y si hablamos de competencias blandas o suaves, necesito también ser capaz de demostrar que tengo presente y que tengo la capacidad y hemos demostrado la capacidad del uso de esas competencias. Por ejemplo, en el trabajo en equipo, cómo me perciben mis colaboradores, cómo me percibe mi jefe, cómo me perciben mis empleados sobre mi capacidad de trabajar en equipo, ¿verdad? Lo otro es que esa medición tiene que ser confiable, no puede dar campo al error. Por lo tanto, la manera en que medimos tiene que darle muchísima tranquilidad a todas las partes. Al empleado que es medido, al jefe que mide, a los colaboradores que miden, etc. Y poder demostrar a través de una caracterización de esas competencias, a través de una definición, ¿qué significa trabajo en equipo? ¿Qué significa trabajo en equipo? Bueno, es la capacidad de colaborar con otras personas para el cumplimiento de objetivos comunes, es la capacidad de aportarle a otros cuando tienen necesidad en el cumplimiento de sus objetivos personales, es la capacidad de compartir mi conocimiento. ¿Se dan cuenta? Tomamos una competencia y la caracterizamos a través de comportamientos específicos, todos los cuales yo puedo medir. Y finalmente, esa competencia nos lleva a un nivel de desempeño que, como dijimos, ese desempeño debe ser extraordinario. Bueno, hay muchas formas de estratificar las competencias. En la pantalla ven una forma sugerida por Spencer y Spencer, no es mandatoria, por supuesto. ¿Cuál es la forma de dividir las competencias en nuestra organización? Hay que empezar, ¿verdad? Como dijimos antes, hay que empezar preguntando qué es lo que necesita nuestro cliente, ¿verdad? Y ahí vamos a ingeniería en reversa para lograr finalmente entender cuáles son las competencias que necesitamos. Y en este caso vemos algunas competencias divididas en grupos, como por ejemplo competencias de logro y acción. Ahí tenemos orientación al logro, preocupación por el orden, la iniciativa, la búsqueda de información, pero también vemos la eficacia personal, que tiene que ver con el autocontrol, la confianza en sí mismo, el comportamiento ante los fracasos, la flexibilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos agrupar las competencias de tal forma que nos sirva a nosotros en nuestras empresas para el cumplimiento de nuestros objetivos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en
típicamente en un agrupamiento de competencias como el que se ve en la pantalla, porque trabajamos con una herramienta que se ha aplicado en más de 400,000 líderes a través del mundo y hemos llevado a través de esa herramienta a entender que podemos agrupar las competencias de liderazgo, por ejemplo, en competencias de desempeño, de relaciones y de gestión de liderazgo, y cada una de ellas en comportamientos como la obtención de resultados, solución de problemas, estas son competencias, estos son clústeres de competencias de obtención de resultados, solución de problemas, excelencia funcional y cumplimiento de estándares, etc. Y entonces podemos mapear a cualquier líder, ¿verdad?, a través de estos comportamientos con herramientas psicométricas que nos ayudan a nosotros a obtener resultados muy concretos que luego se convierten en instrumentos para la planificación del desarrollo de esos líderes o también de otras personas que no son líderes, ¿verdad? Pero que podemos mapearlas, medirlas, poner en blanco y negro, ¿verdad?, cómo se encuentra su nivel actual en estas competencias. Ya mencioné que las competencias técnicas son más visibles y las competencias suaves o blandas son más invisibles y que necesitamos contar con instrumentos en cualquiera de los dos que nos acerquen a la medición de esas competencias, porque vamos a ver, hay un principio muy importante y es que lo que no se mide no se mejora. Si usted contrató a alguien que tenía una competencia de asertividad en la entrevista de contratación, pero nunca más midió esa asertividad, es posible que esa persona no vaya a mejorar esa competencia. Pero si usted tiene las competencias para una posición mapeada desde la entrevista de contratación y luego utiliza esas mismas competencias para la medición y desarrollo de ese colaborador en la empresa, esa persona va a poder mejorar. Porque el principio detrás de todo esto es que las personas pueden mejorar. Si usted piensa que las competencias de las personas no pueden mejorar, está en el webinar equivocado. Permítame decir de esa manera. Porque si hay un principio importante detrás de toda esta teoría de competencias, es que las personas pueden mejorar. Tal vez el ADN de las personas no se mejora, pero el comportamiento de las personas sí se puede modificar. Cuando usted le da objetivos, cuando usted le da planes, cuando usted les reta, cuando tiene una razón de por qué eso debe cambiar, cuando alinea los intereses de las personas a los de la organización, etc. Ya conversamos de eso un poquito antes. Y bueno, en esta pirámide de competencias, evidentemente, conforme más técnica sea la competencia, más fácil de visibilizarla y más fácil de medirla. Conforme más blanda sea esa competencia, menos visible es y más difícil de medir es. Sin embargo, ambas son importantes y ambas tenemos que medirlas y utilizarlas en los procesos de desarrollo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios hasta aquí? Bien. Bueno, vamos a decir que no es suficiente tener competencias, lo mencioné al principio, y saber que tengo unas competencias mapeadas, blandas y técnicas. Es necesario contar con un sistema, y a eso le llamamos gestión de competencias. Y la gestión de competencias no es otra cosa que acompañar, vamos a decirlo así, en el peregrinaje del desarrollo de las personas a través de todo el proceso, desde la estrategia del talento humano, en el proceso de selección, inducción, desempeño, capacitación y desarrollo, reconocimiento de las personas, compensación y beneficio, bienestar y mejorar el clima organizacional. Porque todos estos elementos son parte esencial de la vida y el desarrollo de cualquier persona en una organización. Cuando nuestro talento humano está cubierto por la sombrilla de un sistema de talento humano, podemos maximizar las competencias conductuales
y técnicas en esas personas, toda vez que las vamos llevando hacia posiciones de mayor exigencia, pero donde esas personas van demostrando que son capaces y tienen el deseo y la actitud apropiada para ser exitosas en esas nuevas posiciones. El principio de sucesión, recuerdan ustedes, es que cuando se pensiona mi presidente, contrato a un misceláneo, ¿verdad? Bueno, eso es sí y solo sí tengo un buen sistema de sucesión. Y tener un buen sistema de sucesión significa que mi gente, que mi capital humano está lista para asumir un nuevo reto, porque sus competencias están en sitio y las competencias que requiere para la siguiente posición están también en su lugar. Eso quiere decir que necesitamos examinar nuestro sistema, porque es un sistema que mejora en el tiempo, es un sistema que está cambiando y transformándose, y necesitamos constantemente preguntarnos en el tiempo si requerimos atraer nuevo y mejor talento humano del mercado. Necesitamos preguntarnos cómo podemos retener al talento que tiene un alto potencial dentro de nuestras organizaciones. Necesitamos preguntarnos cómo podemos ser proactivos en cuanto a la planeación de necesidades futuras del talento. Necesitamos preguntarnos cómo podemos desarrollar a la próxima generación de líderes en nuestras organizaciones. Y todas esas preguntas tienen que ver con competencias. Todas las preguntas que he planteado tienen que ver con competencias. Así como tiene que ver el trabajo en equipo, el desempeño en nuestra organización, nuestra interacción con la comunidad, la innovación, el enfoque al cliente, el liderazgo, el respeto de la gente, la integridad, todo tiene que ver con competencias conductuales y técnicas. Y yo no quiero decir con esto que todo se resuelve con un martillo, ¿verdad? Yo no quiero decir que si tengo un tornillo quiero ponerlo con un martillo. No, hay muchos otros elementos que son necesarios para la competitividad de una empresa. Pero si usted no tiene un buen sistema de gestión de competencias, su empresa no va a ser la mejor. En ese sentido, cuando usted tiene un modelo de competencias bien establecido, usted va a poder asegurar un buen proceso de selección, porque va a saber lo que necesita, un buen proceso de evaluación, ¿verdad?, para su gente, un buen mecanismo de capacitación y desarrollo, porque usted ha medido los gaps que hay entre lo que requiere una posición y las capacidades reales de una persona, y usted puede tener planes para esas personas y puede capacitarlos, y puede volver a esas personas para evaluar cómo han mejorado en el tiempo, y usted puede desarrollarlos porque sabe cuáles son los nuevos requisitos, y usted puede ver cómo van evolucionando ciertas capacidades y ciertas competencias en esas personas. Quizás competencias que son más valoradas en ciertas posiciones, y entonces usted sabe que puede orientar a esa persona a nuevas posiciones. Por ejemplo, yo soy ingeniero industrial y aquí me tienen hablando de capital humano. ¡Qué maravilla! Así es la vida. La vida no es estática, la vida se transforma, se mejora todos los días. Eso es una maravilla. En ese sentido, vamos a lograr, cuando tenemos un sistema apropiadamente montado en nuestras organizaciones, vamos a lograr que la destreza, los comportamientos y los resultados individuales de cada uno de nuestros colaboradores se inserte de manera apropiada, justa, ideal, ¿verdad?, en las competencias organizacionales que nuestras empresas requieren, y vamos a contribuir en ese modelo común de transformación basada en competencias. ¿Qué debemos hacer? Primero, ya lo mencioné, necesitamos saber para dónde vamos. Si no tenemos una visión clara, cualquier empleado que usted contrate es bueno. Pero si usted tiene una visión clara y una misión clara, entonces no cualquier colaborador que usted contrate va a ser el ideal.
Ese es el primer paso. ¡Qué maravilla! Segundo, definir las competencias requeridas para maximizar la dirección requerida por su compañía. Entender las competencias que su organización necesita, validar esas competencias y diseñar los procesos acorde a esas competencias. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué vamos a obtener? Yo creo que lo hemos venido indicando a través de este ratito de conversar, ¿verdad? Pero hay que decir que vamos a lograr maximizar el rendimiento de manera individual de cada colaborador, y al mismo tiempo, cuando maximizo el rendimiento individual, optimizo los recursos de la empresa porque cada quien está dando lo mejor de sí. Vean, esto es un aprendizaje maravilloso de la vida. Cuando usted tiene a la persona correcta, en la posición correcta, esa persona le va a rendir tremendamente. Esa persona va naturalmente a dar lo mejor de sí. Dicen los que han investigado esto muchísimo que cuando contratamos a alguien le contratamos el 25% de su capacidad. Han escuchado esto, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos un potencial del 75% que no usamos. ¿Cuándo lo empezamos a usar? Cuando empiezan a haber alineamientos entre las competencias naturales de esas personas y las competencias requeridas de una posición. Cuando la gente disfruta y sabe hacer lo que está haciendo en su posición, va a maximizarse naturalmente. Y eso nos habilita con mucho más probabilidad para crear equipos de alto rendimiento. Los equipos se componen de personas. Yo no puedo tener equipos exitosos si no tengo personas exitosas. Tengo que tener primero personas exitosas para construir equipos exitosos, ¿verdad? Segundo, sí, me va a ayudar a cerrar, porque no hay personas ideales para las posiciones, no existe. Siempre voy a tener gaps, brechas. Lo importante es poder medir esas brechas, porque cuando yo mido esas brechas, yo puedo cerrar esas brechas a través de la medición de esos atributos, de esas competencias y a través del establecimiento de planes de cierre. También me aumenta la probabilidad de obtener resultados superiores en mi organización y en el mercado, ¿verdad? Y también me permite calificar, ¿verdad?, la capacidad potencial de mis colaboradores en sus tareas y actividades versus sus capacidades reales, ¿verdad? Que esto apunta al primer punto, valga la redundancia, de establecer en la acción, ¿verdad?, gaps, brechas. Hay muchas otras buenas razones por las cuales debemos incursionar en las competencias conductuales y técnicas y en la sistematización de las mismas. Definitivamente es un método que me va a permitir seleccionar, y voy a utilizar otra palabra, atraer al mejor talento para la mejor posición. Cuando usted tiene clara la posición, usted puede atraer a la persona correcta. La persona se va a sentir atraída. Nuevamente, si para su empresa una competencia conductual, organizacional, importantísima, es el respeto de los demás, es un ejemplo, es un valor también, pero vamos a hablar del respeto como una competencia. Si usted cree que eso es clave y usted utiliza el respeto como una bandera, como empresa, las personas que valoran el respeto se van a sentir atraídas hacia su organización. Entonces podemos utilizar eso como un mecanismo. Ya dijimos, vamos a mejorar la productividad porque la gente va a dar más de lo que fue contratada. Va a pasar del 25 al 30, al 40, al 50, al 60% de su capacidad. Y por supuesto va a incrementar el compromiso de su gente. La gente no va a ser la gente que está midiendo la hora para ver a qué hora son las 5 de la tarde para irse. Vean, este webinar
puede durar aquí hasta las 12 de la noche. En respeto a su tiempo, pues tiene que terminar ya. Pero yo amo esto que hago y puedo aquí seguir hablando con mucho gusto, ¿verdad? Además, los resultados son medibles, tanto si las competencias son técnicas como blandas, los resultados son medibles. Entonces yo sé si me estoy acercando a mis planes, yo sé si me estoy acercando a esa visión o a esa misión. Y finalmente, yo puedo saber si estoy cerrando las brechas que he detectado desde que contraté a esa persona hasta que le he venido desarrollando en la organización a través del tiempo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el tema de las competencias? Se trata de alinear los comportamientos de los colaboradores y sus conocimientos y sus habilidades a los de la organización. Cuando nosotros logramos ese alineamiento, estamos alineando nuestra organización a la competitividad que nuestra organización requiere. Bien, voy a cerrar con esta filmina resumiendo, ¿por qué necesito competencias y por qué necesito sistematizarlas? Finalmente, porque alinea los aportes míos y suyos con las estrategias de la organización, porque incremento la capacidad de competir y de ser productivo, y porque promueve el crecimiento de mi gente, entendiendo que todos tenemos necesidades de crecimiento profesional y personal, y finalmente porque fortalece la capacidad de las organizaciones de administrar al capital humano como un recurso estratégico. Cuando incursionamos en modelo de competencias, logramos estos beneficios. Me gustaría quizás ahora tener un momentito para que ustedes a través de sus comentarios o preguntas tengamos un ratito de compartir. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, es bienvenido. Marco, ¿ustedes tienen alguna herramienta para poder medir las competencias, especialmente las competencias blandas? Tenemos un instrumento que es un perfil psicométrico que lo utilizamos para medir de manera sencilla las competencias blandas de los colaboradores, y también tenemos instrumentos para instaurar en las empresas para que los utilicen de manera sistemática propiamente con las competencias de la organización. Y esto, tanto el perfil psicométrico como la herramienta que podemos ayudarle, son automatizadas totalmente. Okay. Y ustedes también integran, dan el servicio de consultoría en las empresas para poder implantar esa metodología. Absolutamente, y lo hemos hecho para empresas desde chicas de menos de 50 hasta empresas muy grandes de más de 1,800 colaboradores, ¿verdad? Y de manera exitosa, ¿verdad? Con todo gusto en eso les podemos ayudar. En el caso de las competencias técnicas, ¿verdad? También podemos apoyar ese proceso. La forma de medirlas es un poco diferente porque hay que medir el conocimiento de eso, pero también tenemos instrumentos para medirlo de manera perceptual a través de la opinión de lo que llamamos evaluaciones 360, jefe, colaboradores, personal y subordinados. Ok, gracias. Claro que sí. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo creo que queremos darle las gracias a Marco por este espacio tan interesante que nos ha regalado. Definitivamente es un tema que no solo se puede tocar en media hora, 40 minutos, ¿verdad? Entonces vamos a
contratarlo para que nos dé un taller o un diplomado de 12 horas. Les vamos a estar enviando la información para que puedan participar. Así que gracias, Marco, y gracias a todos los que atendieron nuestra invitación y esperamos verlos en el diplomado. Muchas gracias, Miti, y muchas gracias a todos por su presencia. Es muy valioso que se hayan dado este tiempo. Éxitos en sus empresas. Gracias. Gracias a todos. Gracias igualmente.